Bienvenido una vez más a nuestro canal de la Iglesia Cristiana Confraternidad de Pereira. Nos complace mucho que nos esté sintonizando. Le invitamos a que disponga su corazón en este momento para alabar, bendecir al Señor y recibir de su palabra. Acompáñenos. Exaltamos el sentido de alabanza en las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza, con las manos en lo alto, exaltamos el que reina para siempre. Es el gozo de toda nación, donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría, subamos a adorar al gran Rey. En los montes, en los valles, exaltamos el sentido de alabanza, en las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza, con las manos en lo alto, exaltamos el que reina para siempre. Subamos a adorar en el monte de Sión. Es el gozo de toda nación, donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría, subamos a adorar al gran Rey. En los montes, en los valles, exaltamos el sentido de alabanza, en las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza, con las manos en lo alto, exaltamos el que reina para siempre. Qué alegría, qué gozo es haber podido alabar al Señor a través de las canciones de alabanza y adoración que acabamos de cantar. Ahora quiero recordarle que usted cuenta con varios canales disponibles para realizar sus donaciones. Contamos con consignación directa en las sucursales Colpatria, botón de pagos PSE a través de esta misma entidad y recaudo en los puntos Baloto a nivel nacional, para que realice allí sus donaciones que con todo su amor dispone en su corazón. Agradecemos a todas las personas que nos han estado enviando ayudas en especie para que otras personas puedan ser bendecidas. Hermanos de nuestra misma congregación o personas cercanas que tienen alguna necesidad. Le reiteramos nuestro agradecimiento deseando que Dios bendiga su amor y generosidad. Prepare ahora su Biblia, su agenda, su corazón, todos sus sentidos muy dispuestos, porque vamos a escuchar de la palabra del Señor. Dios le bendiga mucho y muy atentos. Cordial saludo para todos los oyentes de la palabra del Señor, y no solamente oyentes, sino personas que están dispuestos a pensar y a meditar en cuanto a la relevancia de las Sagradas Escrituras, de la palabra del Señor, para seguir fortaleciendo la vida de cada creyente.
Y para aquellos que están interesados en conocer más acerca de las Sagradas Escrituras, pues nos damos esta oportunidad, este privilegio de poder compartir con ustedes otro texto de las Sagradas Escrituras, el libro de Tito, donde nos muestra instrucciones que el apóstol Pablo da sobre la relevancia de la iglesia. Siempre hago el énfasis sobre la importancia de la iglesia. Recordemos la iglesia no como una institución, sino la iglesia como cuerpo de Cristo Jesús. La tensión que existe hoy en día es que la iglesia se ha convertido en una institución. Entonces, cuando hay instituciones, empiezan a haber algunos tipos de pretensiones, en la mayoría de las ocasiones mucho más personales, que van delimitando y van quitándole la fuerza a lo que es la esencia de las Sagradas Escrituras. Por eso nuestra relevancia, como el apóstol Pablo lo dice, es en la iglesia. O sea, recordemos que el apóstol Pablo en ningún momento se atrevió a decir que él era el que tenía el control sobre la iglesia, sino que era un servidor de la iglesia. Y entraba en el dilema de las tensiones, los pleitos a veces, las lágrimas, las sonrisas, todas las experiencias de vida que produce una iglesia. Ya sabemos que la idea de la institucionalización es evitar todo tipo de tensiones entre los sujetos. La idea de la institucionalización es que precisamente unos terminen gobernando y se diga la palabra que ellos dicen, y dependiendo del poder o el control que tienen, dependiendo de la economía, dependiendo de dónde están ubicados las congregaciones en países o extractos altos, dependiendo de la economía, dependiendo de los conocimientos. Entonces se van tejiendo ideas que, en vez de ayudar a la iglesia a florecer, lo que hacen es estancarla de muchas formas, porque la esencia de la iglesia institucionalizada se da es en los preceptos que el hombre hace, mientras que el apóstol Pablo, que entendió claramente esto, en ningún momento quiso institucionalizar la iglesia, sino darle herramientas para que la iglesia, estamos hablando de la iglesia locativa, estamos hablando de las bases, o sea, en las iglesias, allí en las comunidades, en las ciudades, en los países, en cada barrio, en cada sector donde se levanta un altar para adorar y glorificar el nombre de Dios, debe entender que aquí hay herramientas. La pretensión no es volverse una institución. Ese es el problema, vuelvo a mencionar, que hay muchas veces en los sujetos, y por eso no avanzan más allá en la construcción del reino de Dios, donde no queremos hacer iglesia al estilo de Jesús, sino que queremos hacer una iglesia al estilo de la denominación o la que nos exige un gobierno, un Estado. Por eso, como creyentes y conocedores de la palabra, siempre les invito a que construyamos iglesias basados en iglesia como cuerpo de Cristo, donde seguramente van a haber, ya lo mencioné, tensiones, van a haber lágrimas, van a haber sonrisas, va a haber un crecimiento espiritual. O sea, es la forma en que Dios desea que el sujeto, su hijo, empiece a formarse a través de esos procesos de vida con el otro. Vuelvo a mencionarlo, no con normas institucionales, sino con el otro, donde se dialoga, hay desacuerdos, pero la madurez, porque ahí es donde está la esencia de la madurez del creyente, que tiene la capacidad de hablar, dialogar, es lo que hoy en día el mundo ha tratado de descubrir, pero que su esencia no lo hacen, porque tienen preceptos más institucionales e intereses privados. Estamos hablando sobre el poder de la comunicación, el poder del diálogo, donde los sujetos entran en un diálogo constante para poder llegar a algunos acuerdos. En la palabra de Dios hay unas directrices muy fundamentales, y precisamente en esa construcción es que podemos saber cómo Dios sigue avanzando, porque la idea es que nuestro yo se debilite de tal manera que podamos pensar en un nosotros a la luz, donde el centro es la persona de Cristo Jesús. No es pensar quién es más, quién es menos, no. O sea, porque recordemos que hoy en día el propósito de Dios es que seamos cuerpo de Cristo Jesús. Vamos entonces a lo que dice la palabra del Señor, el capítulo 1, 2, 3, son 3 capítulos que tiene este hermoso libro. Recordemos que el apóstol envía pocas cartas personales. Tenemos 2 cartas personales, a Tito y a Timoteo. Ya la de Timoteo la hemos observado en los videos posteriores. Ahora vamos a mirar entonces lo que nos dice acerca del libro de Tito. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a Tito? Entonces, hacemos un bosquejo así rápidamente. En la primera parte, capítulo 1, versos del 1 al 4, hay un saludo especial. El apóstol se dirige a un pastor, a un ministro que ama la obra de Dios. Recordemos bien que la construcción del reino de Dios no es solo de un pastor, porque quizás esa es una de las equivocaciones que también tienen las congregaciones, las comunidades. En muchos lugares y espacios. O sea, recordemos que la construcción del reino de Dios nos pertenece a todos, absolutamente a todos. Entonces, en una segunda parte nos habla de los requisitos de los ancianos. Podemos observar en el capítulo 1, versículo 5 al 9,
donde nos habla sobre qué hay que hacer para ser un anciano, para poder ejercer un ministerio dentro de la iglesia. Insisto, no es institucionalización, son herramientas que el apóstol Pablo entrega para que la casa del Señor pueda conducirse de una manera mucho más especial. La siguiente parte que nos habla es el deber de Tito y los ancianos respecto a los falsos maestros. Siempre la idea de un pastor es cuidar la iglesia de la sana doctrina, cuidarlo en la sana doctrina y cuidar que la doctrina falsa no llegue a ella y contamine la comunidad, la congregación. Capítulo 1, verso del 10 al 16 nos va a hablar sobre este asunto, el deber de Tito para proteger la doctrina. Hay un cuarto aspecto, que son las instrucciones para diferentes grupos de creyentes basados en la gracia capacitadora de Dios. Nos habla del capítulo 2, verso 1 al 15. Y allí el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos da instrucciones a los creyentes en general para construir el reino de Dios. En este punto vienen unos subpuntos, que está el capítulo 2, verso 1 al 10, que nos habla de las instrucciones, y de los versos 11 al 15 nos habla sobre la gracia de Dios. Pasamos a un quinto punto, donde hay unas instrucciones para vivir bajo los gobernantes y con los no cristianos, basándonos en el ejemplo y la capacitación de Dios. O sea, es como entender cuando hay un gobierno, y hablamos de un gobierno legítimo y un gobierno que tiene respeto por la palabra del Señor, es cómo vivir en ese panorama, en ese espacio. Recordemos que hay muchos que sostienen que se debe respetar a los gobiernos, se debe de tener empatía con los gobiernos, y como creyentes es Dios quien coloca los gobernantes, y es importante, ¿verdad?, poder percibir lo que nos dice la palabra del Señor. O sea, nosotros no respetamos los pensamientos de aquellos que piensan contrario a la palabra de Dios. O sea, nosotros respetamos la persona, es diferente. O sea, la persona se respeta, pero nosotros no podemos respetar a un tipo, una persona, un sujeto que nos habla en contra de Dios y hace unas blasfemias. O sea, no voy a respetar jamás una blasfemia en contra de Dios. O sea, a la persona la puedo respetar, pero no voy a respetar ese pensamiento o esa idea. Por eso, independiente de los gobiernos en los que nos encontremos, siempre el respeto para la persona, y analizamos lo que diga a la luz de la palabra del Señor. Pero jamás, ¿verdad?, es ese precepto, ese concepto, esa orden, lo que esté aún a nivel jurídico y en contra de la palabra de Dios, jamás lo vamos a aceptar. O sea, sabemos de que tenemos una palabra que es firme, estable, y que esta palabra que Dios nos entrega construye vida, mientras que uno observa que las leyes y las normas que van construyendo en contra de la palabra de Dios, o sin tener en cuenta la palabra de Dios, muchas de ellas terminan en muerte, en caos. Entonces, en ese capítulo 5, que se habla de instrucciones para vivir bajo los gobernantes, como los cristianos basados en el ejemplo y la capacitación de Dios, ¿verdad?, pueden ministrar, hay dos subpuntos. Del capítulo 3, verso 1 al 2, están instrucciones para vivir bajo los gobernantes y con los no cristianos. Y en el capítulo 3, verso 3 al 8, está un subtítulo, un subpunto sobre base teológica para vivir con los no cristianos. Es lo que nos demanda la palabra del Señor. Hay un sexto punto que va desde el capítulo 3, verso 9 al 11, y habla sobre unas instrucciones finales sobre las falsas enseñanzas para tratar con algunos sujetos que están en nuestro contorno que no aman a Dios. El capítulo 3, verso 9 al 11. Y el séptimo punto nos habla sobre las instrucciones personales y saludos, que el apóstol Pablo lo escribe en el capítulo 3, verso 2 al 15. Así con que permítame leer cada uno de esos espacios, y sé que la gracia del Señor seguirá ministrando en nuestras vidas para comprender cada vez mejor su palabra. Primera parte, capítulo 1, versículo 1 al 4. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracias, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Primera sección, saludo a un gran hombre dado para servirle al Señor, para amar al Señor, y el apóstol Pablo entonces le entrega estas herramientas para cuidar y proteger la iglesia. Segundo aspecto, requisitos de los ancianos, capítulo 1, versos 5 al 9.
Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, amante a lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Son requisitos para las personas que desean ejercer cargos para poder liderar y ministrar la iglesia del Señor. El término obispo es igual al pastor, pastor, o sea, las personas que desean ser pastores, ya aquí se utiliza el término de obispos para ubicarlo dentro del campo ya de la iglesia. Y poder hacer una diferencia entre lo que es el pastor que se daba en aquellos tiempos, el pastor de las ovejas, al pastor que está dentro de la iglesia. Ahora, el tercer aspecto es el deber de Tito y los ancianos respecto a los falsos maestros, versos del 10 al 16. Y dice la palabra del Señor: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas la que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corruptos, los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, repróbodos en cuanto a toda buena obra. Y es lo que nos menciona aquí la palabra de Dios en este tercer punto. O sea, es fundamental lo que el Señor, ¿verdad?, ministra a nuestras vidas, de cuidarnos de los falsos maestros. Así sean personas que vienen de nuestro contorno a hablarnos algo diferente a lo que nosotros hemos aprendido. Hay que prestarle atención, permanecer en la palabra de Dios y no dejar. Recordemos que Satanás utiliza mucho narrativas falsas, erradas, para destruir, para matar, para hacer daños. Vamos con el cuarto punto. El cuarto punto tiene que ver con instrucciones para diferentes grupos de creyentes basados en la gracia y la capacitación de Dios. Nuevamente, instrucciones para diferentes grupos de creyentes basados en la gracia capacitadora de Dios. Capítulo 2, verso 1 al 15. Dice así la palabra del Señor. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la piedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Aquí encontramos entonces llamado, ¿verdad?, del apóstol de una manera muy puntual a la iglesia, para que la iglesia esté siempre presta
en ese desarrollo y en esa buena relación y armonía con los sujetos que están a su alrededor, ya sea con el esposo, la esposa, los hijos, con los patrones, en este caso cuando se habla de los amos, habla de los trabajadores. Y la idea aquí es vivir en un espíritu sosegado siempre con aquellas personas que están en nuestro contorno, para ser ejemplo a los que están a nuestro alrededor, sí. Recordemos que muchas personas, cuando se les habla de un tema, se enojan, se ponen ásperos, insultan y se enferman porque se llenan de amargura. Pero cuando hay una persona que tiene a Cristo en su corazón, puede hablar tranquilamente, sosegadamente, en paz, sin odiar ni despreciar. Recordemos lo que decimos, o sea, a nadie despreciamos, a nadie odiamos, a todos los sujetos como sujetos se les respeta, pero no respetamos toda aquella idea que vaya en contra de lo que es el mensaje de Cristo Jesús. O sea, no puedo ser tolerante con todo aquello que produce daño y construye daño, ¿verdad?, dentro de una sociedad. Vamos entonces con el siguiente aspecto. Instrucciones para vivir bajo los gobernantes y con los no cristianos, basados en el ejemplo y la capacitación. Está en el capítulo 3, versos del 1 al 8. Dice lo siguiente: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrándose toda mansedumbre para que con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Cristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza, para que los que crean en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Es muy puntual el apóstol Pablo hablando sobre la relevancia. Hemos alcanzado la salvación por la gracia de Dios. Bueno, volvemos a mencionar, muchas personas sostienen de que no es por las obras, sino que es por la gracia. Recuerden que la gracia involucra la fe. El apóstol Pablo es claro en eso. Somos salvos por gracia, sí, pero esa gracia absorbe lo que son elementos. Si no hay fe, por mucha gracia que haya, no vas a ser salvo. Si no hay fe en Cristo Jesús, por toda la gracia, o sea, Dios no murió para salvar a todo el mundo sin necesidad de la entrada ya libre, no, porque entonces todo el mensaje del Nuevo Testamento pues perdería mucho su sentido, pero es Jesucristo y los apóstoles que nos dicen que debemos de perseverar. Dice que el que persevere hasta el fin será salvo. Si no fuese así, entonces simplemente aceptamos a Cristo Jesús como algunos tienen por costumbre y listo, seguimos una conducta de vida reprochable, con serias tensiones en nuestras vidas. Siguiente parte, y nos muestra allí, ¿verdad?, la palabra del Señor. Nos dice en el capítulo 3, verso 9 al 11. Capítulo 3, verso 9 al 11 nos habla sobre instrucciones finales sobre las falsas enseñanzas y para tratar con algunos sujetos, ¿verdad?, que se alejan del Señor o que no están en el Señor y hablan falsas doctrinas. Y dice así, capítulo 3, verso 9 en adelante: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. O sea, lo que no tiene fundamento ni le prestes atención. ¿Para qué vas a pelear por algo que sabes que no tiene fundamento? Céntrate en lo que tiene fundamento, el amor de Dios, la gracia de Dios. Vuelvo a decir, una gracia que está fundamentada en la fe. Y la fe que debe tener obras, porque la fe sin obras es muerta. Y si la fe sin obras está muerta, déjeme decirle, la gracia de Dios no te alcanza. No te va a alcanzar. Según lo que nos dicen las Sagradas Escrituras, no te va a alcanzar. Por eso nadie puede despreciar las obras. O sea, no podemos decir que no necesitamos obras, que ya todo está listo y organizado para ir al cielo. Eso bíblicamente no es correcto. O sea, es la gracia de Dios, creemos a Él en fe y por fe lo que ha hecho en nuestras vidas, hacemos las obras que son consecuentes de la fe, porque la fe tiene efectos, la fe no se neutraliza en sí misma, no queda cristalizada en sí misma, la fe tiene efectos. Por eso dice la palabra de Dios, y por sus frutos los conoceréis. Vamos a otro aspecto,
de aquí nos dice, el apóstol, ¿verdad?, nos está hablando, como ya lo dice allí el texto, verso 10, vuelvo a repetirlo, dice: el hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. O sea, si alguien en la iglesia está ejerciendo, está buscando, ¿verdad?, dice que busca a Dios, si quiere ser parte de una comunidad, el cuerpo de Cristo, y entonces no se quiere arrepentir de sus pecados, el texto dice, pues simplemente no lo aceptes más dentro de ese espacio, porque si no se quiere arrepentir, pues que esa persona se ubique. Si no tiene la capacidad de ubicarse, pues que la palabra de Dios le ubique, si o está o no está. Es otro de los errores que tienen muchas iglesias, muchas congregaciones, y nosotros debemos de cuidarnos también de este aspecto, es de pensar que no nos interesa la condición de la persona, lo importante es que esté. Queremos, como dicen muchas iglesias, queremos asistencias, queremos miles de personas, pero no les interesa hacer discípulos, es la palabra del Señor. Si hicieran discípulos, y es siempre lo que digo y nos cuestiono primeramente como iglesia, si nosotros como discípulos entendiéramos lo que es ser discípulo, déjeme decirle, estarían pasando muchas cosas en cada una de nuestras ciudades, demasiadas. Pero la mayoría de las personas no le prestan atención a eso, y por eso dice la palabra de Dios, o sea, si usted no está interesado en buscar y servir del Señor, ubíquese, pero no le haga daño al reino de Dios, quedándose donde está sin quererse arrepentir, porque se está convirtiendo en una piedra de tropiezo y las consecuencias serán drásticas para su vida. Avanzamos entonces en el capítulo, el capítulo número, a ver qué nos dice la palabra del Señor por acá. Vamos a las capítulo 3, versos de 12 al 15, que nos habla sobre las instrucciones personales y saludos. Y dice así la palabra del Señor. Capítulo 3, verso 12 al terminar. Cuando envié a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicápolis, porque allí he terminado de pasar el invierno. Cenas, intérprete de la ley, y Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para las cosas de necesidad, para que no sean sin tributos. Otra vez la de las obras, ¿verdad? Efecto de la fe. Yo no puedo decir que tengo fe y no me interesa lo que está pasando en el contorno, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Dios. Y luego hay una saludación final que dice lo siguiente: todos los que están conmigo te saludan, saluda a los que nos aman en la fe, y gracias sea con vosotros. Amén. Lo que nos dice la palabra del Señor y la motivación para que sigamos avanzando. Dios tiene grandes herramientas para su iglesia. Centrémonos en lo que es ser parte de la iglesia. Hagamos las obras que son debidas, porque la fe sin obras es muerta. Dios continúe bendiciendo sus vidas. Cristo es mi Señor, no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder en mi vida, permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Cristo es mi Señor, no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder en mi vida, permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo, no me detendré
Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de mucha bendición. Le invitamos a meditar, practicar y divulgar la palabra que ha escuchado. Si le ha gustado este video, por favor dele like, suscríbase a nuestro canal y compártalo con todas las personas que conozca, porque la palabra de Dios debe correr y ser glorificada. Le damos muchas gracias por acompañarnos en este día. Dios le bendiga mucho y hasta una próxima oportunidad.